Hola, vamos hoy a presentar un tema que creo que es de especial interés en relación con la espiritualidad ignaciana. Lo hemos titulado Cuidados espirituales y salud espiritual desde la espiritualidad ignaciana. En este tema vamos a abordar una parte más de fundamentación y otra parte de praxis. En la parte de fundamentación trataremos conceptos como salud, vulnerabilidad, espiritualidad y la relación que puede haber entre ellos. En la parte de praxis vamos a ver cómo la espiritualidad ignaciana nos puede ayudar a la vivencia de la propia enfermedad, cuando cada uno de nosotros puede caer enfermo, y nuestra vivencia espiritual nos puede ayudar a afrontar esa situación. Y también vamos a ver cómo desde la espiritualidad se nos puede, digamos, hacer una llamada y darnos unos instrumentos y unos modos de proceder para cuidar a otro que sufre. Bien, empezamos con el concepto de salud. Entendemos hoy por salud un concepto, un constructo multidimensional. No es solo la ausencia de enfermedad, sino que hoy la salud se entiende en la complejidad que tiene antropológicamente el ser humano. Se habla de un estado de bienestar físico, biológico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad, como he dicho. Posteriormente a estas tres dimensiones se ha añadido la dimensión espiritual. Es curioso porque la dimensión espiritual probablemente es la dimensión esencial de la salud, es la nuclear, puesto que la espiritualidad es la expresión más genuinamente humana, antropológicamente hablando. Podríamos decir que la espiritualidad está en el núcleo del concepto de salud y que a este, digamos, dimensión fundamental le acompañan otras como son la física, la social, la psicológica, etc. Se entiende al ser humano como un sistema multidimensional y por lo tanto cuando hay una afectación de alguno de estas dimensiones, de estos parámetros, a los demás también quedan influenciados. Una concepción holística de la persona incluiría esta idea de multidimensionalidad. Bien. Otro concepto relacionado con este asunto es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que tiene que ver con nuestra identidad personal. Nuestra identidad personal que, bueno, que es frágil y que ante situaciones de amenaza pues somos susceptibles de sufrir daño. Es decir, el ser humano no es un ser indemne a las amenazas externas, como ya sabemos, sino que estamos en riesgo de sufrir un daño que puede ser al nivel de cualquiera de las dimensiones que hemos comentado anteriormente. El hecho es que al sufrir este daño, bueno, pues somos capaces de experimentar y de ser conscientes de que estamos sufriéndolo. Esto es lo que hace que cada persona viva las situaciones de sufrimiento y de enfermedad en concreto de una manera particular, porque hace referencia a su propia identidad personal, a su propia biografía, por lo tanto es una experiencia particular. Otros seres vivos pueden sentir sufrimiento, pero es el ser humano quien se hace consciente de ese sufrimiento y lo relaciona con su proyecto vital, con su biografía. Por tanto, esa experiencia puede llegar, y de hecho llega a tener un significado vital. Entre otras cuestiones, nos hace descubrir la fragilidad de un cuerpo, de una vida que es, digamos, libre, que es autónoma y que es más o menos fluida, fácil, pues la enfermedad puede originar limitaciones. El cuerpo puede requerir más atención, se hace desconocido, amenazador. Hay una disminución de la autoestima y se modifican las relaciones con los demás y por tanto se modifica nuestro proyecto de vida. También genera una situación de mayor interioridad, de mayor capacidad de introspección y
genera también al final, si esto, bueno, llega a un punto, digamos, de mayor gravedad, donde se establecen relaciones de dependencia con otras personas. Es decir, pasamos de una autonomía personal, no solamente mental, sino física y social, a una relación en donde necesitamos que otras personas nos ayuden para seguir adelante en la vida. El cuerpo requiere más atención y bueno, ahí viene la frase coloquial de comprendernos como que no somos nadie, ¿no? Que al final pensamos que cuando estamos sanos que no va a llegar este momento y cuando llegamos a la enfermedad nos damos cuenta de nuestra contingencia, de nuestra limitación. Esta experiencia puede ser una experiencia que nos ayude en la vida pues, a descubrir también nuevas oportunidades, nuevos valores. Una experiencia que también nos puede hundir, nos puede destruir, nos puede encerrar en nosotros mismos o nos puede ayudar a relacionarnos de otro modo con los demás, también con Dios. La relación con Dios en la situación de enfermedad a veces es una relación que nos puede alejar de Él o acercarnos mucho más a Él. Desde luego no pasa desapercibida la enfermedad en la vida de las personas. San Juan Pablo II, en su documento Salvifici Doloris, nos hace una reflexión compleja y a veces complicada y difícil, porque es teológicamente, digamos, muy abstracta, del significado del sufrimiento, ¿no? El sentido que puede tener la experiencia del sufrimiento. Él dice, entre otras muchas cuestiones, que se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. Es decir, hace una relación entre el sufrimiento y el mal. Creo que esto es importante, darnos cuenta de que, bueno, existe un misterio, que es el misterio del mal, el misterio de la iniquidad, que está presente en la vida de todas las personas y que, en concreto, la enfermedad es una expresión de este misterio del mal. Y esto genera sufrimiento. Y genera sufrimiento porque hemos perdido el bien de la salud. El concepto de salvación para el ser humano, desde el punto de vista teológico, incluye la restitución ad integrum de la salud de la persona. Nos salvamos de nuestras limitaciones en todos los sentidos, ¿no? Dios nos salva, nos saca y nos libera de la opresión del mal, y esto incluye la experiencia de la enfermedad. Es decir, que esperamos escatológicamente que al fin de los tiempos la salud se restituya y, bueno, no solamente estemos libres de la opresión, de las injusticias sociales, estructurales, del pecado, sino también que estemos libres de la enfermedad y podamos recuperar nuestra propia identidad, nuestro propio modo de ser, y podamos reconocernos también a nosotros mismos de una manera sana, de una manera nueva. Podemos definir el sufrimiento como un estado afectivo y cognitivo negativo caracterizado por la sensación del individuo de sentirse amenazado en su integridad, el sentimiento de impotencia ante esa amenaza y el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontarla. Aquí tenemos un esquema donde esto se ve. Yo creo que es importante darse cuenta de que el sufrimiento es a causa de un desequilibrio entre amenazas que nos llegan y capacidad que tenemos, recursos personales que tenemos de afrontar estas amenazas. A veces entre estos recursos estaría la experiencia de la fe, la experiencia de Dios. También es cierto que son recursos pues, a veces biológicos, psicológicos, etcétera, ¿no? El caso es que cuando hay un desequilibrio entre las amenazas y los recursos, se provoca una experiencia de distrés, de malestar, de angustia,
que es la que llamamos sufrimiento. Recordemos que San Ignacio experimentó el sufrimiento, experimentó la enfermedad. No solamente la enfermedad, también otras experiencias de sufrimiento que tuvo a nivel social. Fue rechazado, tuvo que pedir limosna, fue perseguido, encarcelado, en fin, puesto un poco en tela de juicio por las autoridades de su momento. También tuvo sus momentos de gloria el hombre, claro. Fue aceptado también por la Iglesia, fue reconocido, pero en su vida hubo sufrimiento. Y hubo enfermedad. Precisamente estamos celebrando la herida de la batalla esta que hubo en Pamplona, ¿no? Cuando en la toma de Pamplona, cuando una bala de cañón le hace daño en la pierna. Y precisamente, fíjense ustedes, a partir de ahí él comienza un proceso de renovación de su vida, de reencuentro consigo mismo, de vinculación con la experiencia de Dios, que le hace generar una vida diferente. Hay un cambio de su vida a partir de una experiencia de enfermedad, y sobre todo en la convalecencia es cuando él va descubriendo nuevas dimensiones, digamos, del misterio de la vida que le van haciendo cambiar, ¿no? Pero aparte de esta enfermedad o de este accidente, que era un accidente más que una enfermedad, aunque luego quedó cojo durante toda su vida, él también padeció distintos problemas de salud, ¿no? Sobre todo se destaca en su biografía el problema de la litiasis biliar que padecía y que le hacía tener unos dolores de estómago muy fuertes. El cólico biliar, claro, en aquella época, imagínense que no había ni una ecografía para saber lo que le pasaba, ¿no? Y no había un cirujano que le operase de la litiasis biliar. Entonces el hombre estuvo padeciendo este problema durante toda su vida, ¿no? Eso, además de otro tipo de enfermedades como calenturas u otros problemas que a veces le llevaron hasta el borde de la muerte. Es decir, San Ignacio tuvo una experiencia de enfermedad. Dicho esto, y vemos un poco el concepto de salud, de vulnerabilidad, vamos a ver la espiritualidad en el cuidado de salud hoy, cómo se vive, cómo se comprende la espiritualidad, porque, y no hablo de la espiritualidad en este momento ignaciana, sino de la espiritualidad como dimensión humana que influye en la salud, en la enfermedad y por tanto también en los cuidados de esta situación. Ha habido un consenso a nivel internacional, sobre todo estos temas están muy estudiados en el mundo anglosajón, Estados Unidos, países nórdicos, etcétera, también en el mundo latino esto se va incorporando y de hecho en nuestra sociedad española y en nuestra sanidad española el concepto de espiritualidad está entrando ya en el mundo de la salud, ya no solamente a nivel de capellanía de hospital o de dimensión o de acción religiosa, sino también desde una perspectiva profesional. Yo actualmente estoy codirigiendo una tesis doctoral de un médico que está estudiando el tema de la salud espiritual y descubrimos cómo hay redes internacionales que estudian este asunto, ¿no? O sea que es un tema que se está poniendo en valor y bueno, la espiritualidad en general en nuestra sociedad yo creo que va ganando terreno, la espiritualidad, digamos, desde un punto de vista abstracto y multiforme también. Y en el mundo de la salud, pues no queda al margen, sino que lo va incorporando de la misma forma, ¿no? Bueno, como digo, hay un consenso internacional que nos dice que la espiritualidad se entiende como aquella dimensión humana que se refiere a la forma en que las personas buscan y expresan el significado y el propósito de su vida. Y la forma en que viven la conexión con el momento presente, con uno mismo, con su interioridad, con los demás, con la naturaleza, con el arte y con lo significativo o sagrado. Es decir, es una búsqueda de sentido y de significado en el contexto de las relaciones que tiene una persona consigo misma y con todo su entorno, incluido el cosmos, incluido la experiencia de Dios, para el que tenga la fe en Dios.
sino será la experiencia de un cosmos o de un misterio de la vida que no llega a entender, pero que no le pone un nombre de un responsable, de un creador. En definitiva, es una dimensión que se reconoce para cualquier persona independientemente de su credo y que, bueno, que tiene una importancia grande a la hora de abordar el mundo de la enfermedad y de la salud, ¿no? Es verdad que hoy se suele distinguir, cosa que hace relativamente pocos años esto no ocurría, hoy se suele distinguir entre la espiritualidad y la religiosidad. Es decir, se entiende que la espiritualidad es una experiencia, digamos, común a todos los seres humanos y que puede tener un contenido de significaciones o de creencias religiosas o no. Porque, claro, cuando buscamos el sentido de la vida, el propósito de la vida, y esto también lo unimos a nuestra relación con los demás, con la naturaleza, con Dios, con el entorno, con nosotros mismos, pues le podemos a esta experiencia vital le podemos dar unos contenidos de creencias religiosas o no. Es decir, o simplemente unos contenidos pues, de valores humanos, éticos, o de elementos simbólicos o intuitivos que no llegan a la experiencia de la fe, ¿no? Pero que en todo ser humano se da. Porque el ser humano constitutivamente entendemos que es un ser espiritual, cuya dimensión espiritual está presente siempre, ¿eh? Está constitutivamente creado de un modo con un componente espiritual pues que es definitivo, que es condicionante para toda su existencia. Hay autores que han estudiado esto en el mundo de la salud. También hay algunos que estudian el tema de la inteligencia espiritual y nos hablan de que la persona, sabemos que hay distintos modos de inteligencia y una de ellas sería la inteligencia espiritual. Es decir, ¿y en qué consistiría? Pues en la capacidad de trascender. Sería un modo de expresión de la inteligencia espiritual. Esto es importantísimo, la capacidad que tenemos de trascender, es decir, de ser capaces de darnos cuenta de que nuestros límites no nos dejan frenados, sino que el ser humano está llamado a la trascendencia, a superar sus propios límites, a encontrarse también con una realidad mucho mucho mayor que el propio ser humano, más eterna, más completa. Y que estamos llamados a la pervivencia, a superar esta limitación que nos pone la vida actual, terrena, ¿no? Esto sería uno de los elementos de la inteligencia espiritual, perdón. Otro sería la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia. Bueno, ahí tenemos los místicos, ¿no? San Ignacio fue un místico, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantas personas que han tenido experiencias de elevados estados de conciencia, también de otras religiones, o personas que no tienen una religión y son capaces de situarse en un plano de profundidad de conciencia que no es la conciencia inmediata que nos ayuda a vivir en el día a día, sino que nos da una visión de la realidad, una comprensión de la realidad mucho más profunda. Entonces, esto también es parte o un componente de la inteligencia espiritual. Otro sería la capacidad de influir en las actividades cotidianas y relacionarlas con un sentido de lo sagrado, es decir, la capacidad que tenemos de vincular nuestro día a día con la experiencia que tenemos de Dios amor, de Dios que está con nosotros, que está cercano, que está vinculado al ser humano. Dios ha querido crear al ser humano y mantenerse vinculado al ser humano. Hay un vínculo, hay una relación que el ser humano es capaz de reconocer. Hay personas que las reconocen, digamos, de una manera más fácil y otras que no ven a Dios en su vida. Pero tenemos esa capacidad, tantas personas que tenemos la capacidad de vincular la experiencia que tenemos de Dios y la intuición, la comprensión y las sensaciones que tenemos de nuestro Dios
con nuestra propia existencia. Bueno, pues esto también es posible por lo que se ha denominado inteligencia espiritual. Y también la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida, es decir, para afrontar la vida. Cómo la espiritualidad nos ayuda a afrontar la vida. A afrontar la vida que a veces supone reformular nuestros objetivos vitales ante situaciones de complicación, de límite, como puede ser la situación de la enfermedad. Y también nos da la posibilidad de ejercer comportamientos virtuosos, es decir, donde estamos haciendo una realización de los valores éticos, de los valores morales que nos parecen esenciales, que nos parecen importantes. La dimensión espiritual está vinculada también al mundo de los valores, que hoy en día, bueno, pues tienen mucha preponderancia en la mentalidad, en la cultura que vivimos en Occidente, ¿no? El mundo de la axiología de los valores. Bueno, pues la espiritualidad está relacionada con los valores porque lo que da sentido también y da significación a la vida, pues esa estimación de los valores profundos que somos capaces de hacer los seres humanos. Todo esto genera como una teoría o un constructo teórico que intentamos resumir en este cuadro, y que en este cuadro pues veis que se relacionan las capacidades antropológicas con necesidades espirituales y con estados espirituales. La capacidad antropológica de la autoconciencia, de la libertad, del sufrimiento entre el balance vital y la muerte. En realidad, ¿qué preguntas hay al fondo? ¿Quién soy yo? Por lo tanto, mi necesidad de estima, de ser apreciado, de ser reconocido, de no ser olvidado. Y cómo esto se cultiva a través de la interioridad, del reconocimiento propio, del cuidado personal y del cuidado que recibimos. Por lo tanto, los cuidados que recibimos, que van a atender a nuestro propio yo, a nuestra propia situación personal, con nuestra particularidad única, esto no están hablando de espiritualidad, son cuidados espirituales, porque nos están potenciando, nos están reforzando nuestro propio yo personal. No nos estamos diluyendo como un azucarillo en una taza de té o de café, sino nos estamos manteniendo como alguien que tiene una identidad propia, gracias al amor de otros, al amor que podamos tener por nosotros mismos y la capacidad de reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, esto pues genera emociones, sensaciones. Ya San Ignacio lo descubrió en ese periodo de convalecencia que tuvo allí en Loyola, después de la herida que tuvo de la bala en la pierna, ¿no? Él descubrió cómo Dios y cómo su espiritualidad, su estado espiritual que lo vinculó con la experiencia de Dios, se expresaba a través de emociones, de sensaciones, de sentimientos, también de pensamientos, de pensamientos más argumentativos, más intelectuales, de comprensión de la realidad de un modo nuevo, como ocurrió en Manresa, ¿no? Que él entendió muchas cosas que antes no comprendía, y es porque el estado espiritual o el lenguaje espiritual afecta a toda la persona con todas sus capacidades, la memoria, el entendimiento, la voluntad, la capacidad de, no sé, de sentir y de ver todo, ¿no? Entonces, cuando la autoconciencia o la identidad propia está cubierta, pues experimentamos posiblemente un bienestar que se expresa como autoestima, un reconocimiento personal, integridad personal de nuestro propio ser. Y cuando esto no es así, pues hay una sensación de abandono, de crisis de identidad, de desintegración de nuestra propia persona, ¿no? Con la libertad pasa un proceso similar. La libertad que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Para qué soy? El para qué ignaciano que nos vamos a plantear en el principio y fundamento de los ejercicios espirituales,
tiene que ver con nuestra libertad. Y eso tiene que ver con que nos preguntamos sobre el propósito y el significado de nuestra vida. ¿Cuál es el plan que tenemos, ¿no?, en la vida? ¿Qué pretendemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo nos proyectamos hacia el futuro? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuáles son nuestras metas? Para eso nos ayuda la relectura vital, también la reformulación de esas metas a medida que se nos van presentando, digamos, eventos o situaciones en la vida donde esta reformulación es necesaria, ¿no? Bueno, el bienestar en este sentido pues sería el optimismo, la satisfacción vital, una perspectiva positiva de la vida, confianza, afrontamiento, capacidad de afrontamiento, la esperanza, que es una sensación espiritual básica de bienestar. La esperanza es es una realidad, es un elemento muy importante desde el punto de vista espiritual. O si esto no se lleva a cabo, pues sería una experiencia de malestar, una perspectiva negativa, pesimismo, vacío vital, desconfianza, incapacidad, desesperanza. Y luego tenemos el sufrimiento o balance vital, vida-muerte, ¿no? Cuando nos encontramos con la realidad de la muerte y con las situaciones de limitación en la propia vida, la enfermedad ya es un aviso, es una alarma que tenemos para darnos cuenta de nuestra finitud, de nuestra contingencia, y de que al final somos seres que, bueno, porque al final vamos a finalizar la vida, vamos a morir. Bueno, pues nos preguntamos sobre qué pasará conmigo a futuro, ¿no?, cuando ya esto ocurra, y esto nos lleva a la conexión con el cosmos, a la conexión con Dios, y una necesidad, bueno, pues de admirar, de conectar con la belleza, con la naturaleza, con los seres humanos, con la comunidad humana, ¿no?, para sentirnos parte de ese proyecto común de la humanidad, que de alguna manera permanecemos, aunque ya no estemos, permanecemos en el conjunto de esta creación, hemos sido parte y bueno, y nos vemos de algún modo que continuamos como siendo parte de esta creación, de esta humanidad que sigue adelante, ¿no? Y también nuestra relación con Dios, por lo tanto, necesidades de oración, necesidades rituales, según las religiones, de reconciliación, muy importante, y también necesidad sacramental, en el caso también de nuestra fe católica, donde ahí misteriosamente pues captamos que hay una presencia especial de Dios. Ahí los estados espirituales pueden ser de bienestar, entonces sentiríamos paz, serenidad, alegría, gratitud, perdón, armonía, fe, amor, eternidad, imperdurabilidad. O por el contrario, malestar, expresado como tribulación, angustia, ira, tristeza, ingratitud, rencor, disarmonía, dudas de fe, odio, transitoriedad, finitud. Curiosamente, todo este constructo que se está trabajando a nivel, digamos, sanitario, y no son los teólogos, o sí, porque ahí pues, intervienen distintos tipos de profesionales, ¿no?, a la hora de hacer estas reflexiones sobre las necesidades espirituales que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, y que nos pueden ayudar a afrontar la enfermedad. Pues si hacemos un paralelismo con lo que San Ignacio nos aporta en sus reglas de discernimiento y en su concepción de lo que significa la consolación espiritual o la desolación espiritual, pues también hay un paralelismo. Aquí me gustaría señalar que tenemos que distinguir entre una experiencia psicológica, antropológica, de todas estas sensaciones, que son en parte divinas, en parte humanas, pero que la podemos estudiar desde el punto de vista más antropológico o desde el punto de vista más teológico o más desde un punto de vista más desde la fe. Hay como dos niveles o dos planos. Nuestra experiencia vital antropológica, y ya lo decía San Ignacio, que él descubría en sí mismo como tres fuentes de sus sentimientos, de sus sensaciones, de sus pensamientos. Una de ellas es él mismo, su propia humanidad, su propia realidad antropológica, y también una fuente que no es de él, que sería la del buen espíritu y la del mal espíritu, ¿verdad? Bueno, pues
es como tener en cuenta que en toda experiencia espiritual hay una parte antropológica, pero también hay una parte que la podemos leer y la podemos, digamos, trabajar desde la fe. Y ahí es lo que nos aporta también San Ignacio a este mundo de la espiritualidad, digamos, en el mundo de la salud, que muchas veces se centra demasiado quizás en los aspectos antropológicos y deja en un segundo plano los aspectos teológicos o los que tienen que ver con la experiencia de Dios. Él, sin embargo, nos pone la experiencia de Dios como en primer plano y nos habla de un lenguaje espiritual que tiene que ver con nuestra comunicación y nuestra relación con Dios en función de consolaciones y desolaciones. Creo que esto es muy interesante para abordar el tema de la espiritualidad desde un constructo antropológico, pero también desde un constructo teológico y ignaciano. Bueno, dicho esto, ha servido como introducción y ahora vamos a centrarnos en los otros dos aspectos, pasando de los aspectos de fundamentación a los aspectos de praxis, ¿no? En primer momento quería fijarme en la espiritualidad vista desde el punto de vista de mi enfermedad. Es decir, cuando yo caigo enfermo, la espiritualidad ignaciana, ¿cómo nos puede ayudar? Entonces, ahí sí que me gustaría hacer como un repaso de los distintos momentos que se nos presentan en los ejercicios espirituales de San Ignacio y que tienen que ver con esta experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el principio y fundamento, cuando yo estoy enfermo, pues recordamos que el principio y fundamento lo que nos propone es un ideal de relación entre la persona, el ser humano y Dios. ¿Cuál es la relación ideal que San Ignacio nos plantea? Bueno, pues hay que recordar, el hombre es creado, es una criatura, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, ahí aquí está para mí la clave del tema, del principio y fundamento, es menester hacernos indiferentes. Indiferentes. Y dentro de las cuestiones que nos plantea San Ignacio a que nos hagamos indiferentes está la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad, el honor y el deshonor, vida larga, vida corta. Y nos plantea que es necesario ser libres ante todas estas situaciones para poner a Dios en el centro de nuestro corazón y que sea Él el motivo de nuestros deseos, de nuestro significado, de nuestro propósito en la vida, y no tanto estas realidades humanas que se pueden dar unas y otras y que en realidad no es para lo que estamos creados, para tener más salud que enfermedad, o más vida larga que corta, o más riquezas que pobreza. Lo que estamos creados es para alabar a Dios. Y el alabar a Dios a veces conlleva más grado o menos grado de participar en todos estos bienes que estamos diciendo, ¿no? Por lo tanto, esto es una primera llamada, ¿no? Que la experiencia de enfermedad nos pone un ejemplo práctico, una experiencia práctica de vivir en indiferencia, es decir, vivir centrados en el vínculo y en la relación con Dios más que en las condiciones concretas en las que vivimos nuestra vida, ¿no? Y hemos de preguntarnos, ¿es posible que nos dé igual salud que enfermedad? Hombre, por una parte existe una obligación de cuidar la salud, y por lo tanto no es que San Ignacio nos diga que descuidemos la salud, sino que la salud debemos de cuidarla. De hecho, él procuraba cuidarse y procuraba cuidar a los que caían enfermos a su alrededor, y luego hablaremos de este asunto, ¿no? Es decir, que la salud es un valor a cuidar, ¿no?
Pero claro, es un valor que no es absoluto. ¿Cuándo hemos de poner en riesgo este valor salud? O cuando nos llega encima la enfermedad sin que nosotros hayamos hecho nada para que nos, no sé, que padecerla. Y bueno, ¿y cómo nos situamos ante esto, ¿no? Si es una situación en la que nosotros vamos a hacer un seguimiento de Jesús, nos vamos a poner en riesgo por ayudar a otros y de esto se va a derivar un perjuicio para nuestra salud, pues precisamente entiendo que es a lo que San Ignacio se refiere con más exactitud cuando habla de indiferencia. Es decir, que ante la llamada de Dios hemos de poner en un segundo plano todos estos valores y a veces tenemos que hacer un olvido de nosotros mismos, hemos de abnegarnos, que es negarnos a nosotros mismos, y ponernos al servicio de otros, con un espíritu de alteridad, que es un valor importante que puede poner en riesgo nuestra salud, porque en el otro también descubrimos a Dios y en las necesidades del otro estamos alabando y sirviendo a Dios cuando las atendemos, ¿no? Entonces, estas situaciones que ponen en riesgo la salud pueden verse, bueno, pues nos podemos ver en ese apuro de caer en enfermedad. Claro, son exigencias a veces que van más allá de lo, no sé, de lo obligatorio, ¿no? Son supererogatorias, tienen un punto de donación de sí mismo, de heroísmo. Por eso San Ignacio también el principio y fundamento nos lo plantea como algo ideal, idóneo, una tensión, un horizonte de sentido al cual queremos llegar porque seguimos a Jesús y el seguimiento de Jesús nos va a llevar al principio y fundamento, porque Jesús es la persona perfecta que cumple ese principio y fundamento. Bueno, pues cuando nos llega la enfermedad también tenemos la oportunidad de ejercitarnos, porque el riesgo de la vida, el riesgo de vivir, es que podemos caer enfermos, ¿no? Y en nuestra biografía, pues habrá momentos en que estemos enfermos y que por el hecho de estar vivos caemos enfermos, ¿no? Entonces no es voluntad de Dios el que caigamos enfermos, porque su voluntad es la de sanarnos, la de salvarnos, pero está ahí el misterio del mal, el misterio de la iniquidad, que nos mete esta experiencia negativa. Ante ella, un modo de afrontar es recordar este principio y fundamento y la indiferencia a la que nos llama, ¿no? Por otra parte, podemos decir que gracias a la espiritualidad ignaciana, la vivencia de fragilidad del yo personal se sana con la experiencia del amor divino. Es decir, que no es solo un ejercicio nuestro de libertad, el ejercicio de tratar de ser indiferente, aunque esto es una gracia de Dios también, sino que precisamente por esa relación que tenemos con Dios es la que nos hace ser capaces de, pues de hacer de tomar esta actitud de afrontamiento ante la enfermedad, relativizándola, ¿no? Y poniendo por delante esta relación que tenemos con Él, con Dios, que a la propia enfermedad, ¿no? En salud tenemos una corriente ahora moderna que habla de la terapia del sentido, la terapia del sentido. Es decir, cómo es importante en las situaciones de enfermedad donde el sentido de la vida se ve en crisis y entonces a veces nos llegan ideas de suicidio o ideas de muerte o de adelantar una muerte o simplemente un sufrimiento muy importante porque no encontramos sentido a la vida, porque nos vemos en unas realidades muy duras, muy difíciles. Bueno, desde el punto de vista terapéutico se habla de buscar o de realizar la terapia del sentido, ¿no? Y entonces hay distintos autores que proponen distintos modos de realizar esas terapias. Bueno, una cierta terapia del sentido es generar deseos en las personas de vincularse a Dios, de vincularse al amor de Dios, y que el sentido realmente de esa situación lo aporte esa experiencia y esa comunicación y esa relación con Dios,
que hace todas las cosas nuevas y que hace que vivamos todas las situaciones, por muy difíciles que sean, de otro modo diferente, ¿no? En primera semana, por ejemplo, de ejercicio, podemos recordar cuál es la petición de la primera oración de la primera semana, o la composición del lugar más bien. Podemos recordar esa composición del lugar donde San Ignacio nos invita a ver los efectos del mal sobre la humanidad, ¿no? Y que nos veamos como encarcelados, como limitados, como discapacitados en nuestra libertad. Y que también nos veamos como viviendo, él dice, entre brutos animales. Bueno, estar enfermo no deja de ser algo parecido a esta experiencia del mal, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que imaginarnos en otros estas experiencias, sino que en nosotros mismos, cuando caemos enfermos, pues descubrimos la limitación, la discapacidad, la limitación de nuestra libertad y de alguna forma nos podemos sentir encarcelados, es decir, que no somos libres, no somos capaces de actuar con libertad. Y también entre brutos animales, que puede ser un cáncer o que puede ser una enfermedad de estas crónicas, discapacitantes y duras, de que realmente nos están maltratando, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta experiencia que San Ignacio nos pide que imaginemos en primera semana, tenemos la oportunidad de vivirla cuando caemos enfermos. No es que sea deseable, pero nos llega y tenemos esa posibilidad. Es decir, y cómo la misericordia de Dios está por encima de esas situaciones y es capaz de ponernos en una posición diferente, de verlo de otro modo, ¿no? Otro momento de ejercicio sería la segunda semana, es decir, cuando nosotros vemos a Jesús, el samaritano, que cuida, que alivia, que cura, que restituye a las personas, y esa restitución de su salud también les ayuda a la reintegración social. Por lo tanto, Jesús es un sanador integral. No solamente aborda la problemática de la ceguera o de la lepra o de la enfermedad mental que a veces aparece, ¿no?, con los endemoniados, o de la muerte que resucita. Bueno, todos estos milagros que también los teólogos pues, explican a su modo y tal, bueno, pues son signos del deseo de Dios de salvar integralmente a la persona. El efecto que vemos en los evangelios de toda esta acción de Jesús es que la persona continúa con su vida, es decir, recupera su vida. No solamente es que recupera la salud, sino que también se reintegra socialmente. Dice Jesús, quiero, queda sano. De no ver, se pasa a ver. Y se pasa a ver no solamente la realidad que hay que ver en la vida de cada uno, los objetos, las personas, todo lo que tenemos alrededor, sino también vemos de otra manera nuestra propia existencia y nos orientamos de una forma nueva. Jesús nos da la luz interior para ver de otra forma nuestro recorrido vital, y nos abrimos a una nueva luz. Bueno, pues esta actuación de Jesús, bueno, pues nos pone en una situación de esperar, de poder esperar de la relación con Jesús estos frutos, estos efectos, estos beneficios. Por lo tanto, cultivar cuando uno está enfermo esta relación con Jesús en la confianza de que Él nos va a ayudar a afrontar esta situación que nos ha tocado vivir, pues realmente es importante, ¿no?, el hacerlo. También en tercera semana pues se nos invita a contemplar y a unirnos, a vincularnos al dolor de Jesús, al Cristo doloroso, ¿no?, al Cristo quebrantado, al Cristo maltratado, al Cristo que está representando a la humanidad sufriente, ¿no?, en todo su recorrido de la pasión, ¿no? Y cómo nosotros, al ver y al
al contemplar a Jesús y al meditar sobre su dolor y sobre las circunstancias que vivió realmente en su vida terrena, pues nos unimos a él y unimos nuestro dolor a su dolor, puesto que su dolor abarca el nuestro. Y bueno, completo con mi sufrimiento y con mis padecimientos la pasión de Cristo. De alguna manera es una situación abierta, el mundo del sufrimiento, del dolor, persiste y Jesús, a pesar de, bueno, pues, que Jesús llegó y nos recuerda que hasta el final de los tiempos pues vamos a tener que sufrir esta realidad de la enfermedad, del sufrimiento, pero sí tenemos a un Jesús que ha venido a salvarnos, sanarnos, aliviarnos, rehacer nuestras experiencias vitales y ayudarnos a afrontarlas, sabiendo que en definitiva esto no ocurrirá hasta el final del tiempo cuando creemos que llegará la restauración, el resucitado, que podamos volver a una vida nueva, a una vida distinta, ¿no? Que es lo que la cuarta semana de ejercicio nos recuerda. Por lo tanto, saber que nos espera la felicidad a pesar de que en el hoy, en el día a día, en el momento de hoy, pues podamos tener una situación de desesperación, incluso de dificultad, que también Jesús la vivió en la cruz. No olvidemos cómo él se sintió abandonado del Padre, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Pero también tampoco olvidemos cómo finalmente Jesús se pone en manos del Padre y encomienda su espíritu a su Padre, en el que nunca perdió la confianza. Entonces, en estas situaciones de propia enfermedad, uno de los problemas que podemos tener es perder la confianza en Dios, la incidencia, que sería una de las formas de desolación, ¿no? Una expresión de desolación, la incidencia. Perder la confianza en el Dios que está por nosotros y que está ahí y que posiblemente nos deja en prueba para probarnos realmente si nuestra confianza está a prueba de enfermedades, a prueba de dificultades. Y no solamente es una confianza que se basa en las caricias, en las, digamos, en las experiencias afectivas agradables, positivas que seguramente hemos tenido en nuestra relación con Dios, sino también cuando esas experiencias positivas, afectivas, se ven, digamos, mermadas. A pesar de eso, Dios permanece fiel y nosotros también permanecemos fiel, a pesar de que no haya una experiencia sensible, afectiva de bienestar, sino más bien un malestar. Pero incluso en el malestar mantenemos nuestra confianza en Dios. No olvidemos tampoco que la enfermedad es una escuela de hospitalidad, de espiritualidad, perdón. La enfermedad es una escuela de hospitalidad. Tenemos aquí esta diapositiva. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad genera una situación donde vamos a tener una experiencia de deconstrucción de la comprensión que tenemos de nuestro propio yo. Y se nos invita a una reconstrucción renovada. Hay una experiencia de deconstrucción que nos invita a una reconstrucción. De alguna forma esto es lo que ocurrió en la vida de San Ignacio cuando él tiene la experiencia de la bala que hace que en la convalescencia él deconstruya su vida anterior y invierta sus valores, digamos, vitales, y donde había un deseo de poder, había un deseo de servicio, donde había deseo de honores y de prestigio, ahora hay deseos de humildad, y donde hay una sensación de querer acaparar bienes en la vida, pero hay un deseo de compartir, de dar y de no apropiarse de los bienes materiales, ¿no? Por lo tanto, esa situación de indigencia en la que nos deja la enfermedad es una oportunidad para reconstruir nuestra vida reformulando nuestros propios valores y cómo nuestra relación con Dios, que es lo que le pasó a San Ignacio, nos ayudará
en esa reformulación de valores, ¿no? Esto tiene su cumbre en la visión del Cardoner, donde él entiende, dice que se le abre la cabeza, se le abre el entendimiento y empieza a relacionar, a ver las conexiones que tienen todas estas situaciones vitales, las implicaciones entre ellas y con Dios, ¿no? Cómo Dios ve el mundo, cómo Dios ve la historia, ¿no? Cómo es una visión que no es la contingente, la inmanente que tenemos, sino que es una visión que tiene mucho más alcance, un alcance trascendente, y cómo él, a partir de esa experiencia también mística, es capaz de revivir, de resituarse y de recomprender de otra manera el mundo, la vida y las relaciones y la relación con Dios, ¿no? No dejamos de quedarnos con la idea tampoco de que el sufrimiento del ser humano es una experiencia a veces misteriosa e inexplicable, ¿sí? Y en la que a veces encontramos solamente un silencio por parte de Dios. Pero por eso es importante lo que hemos comentado de la confianza, de no perder la confianza y de entender que la fe es fuente de salud, ¿eh? De modo que es posible vivir en la limitación que nos genera la enfermedad con una alegría espiritual. Y esto es porque es una gracia de Dios, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos a la última parte de nuestra exposición, que sería la espiritualidad para la enfermedad de otros según San Ignacio. Y aquí, pues nos hemos de preguntar, pues por la pregunta que se hace el ejercitante en primera semana. Ante la cruz de Cristo nos encontramos con el sufrimiento del inocente que representa a toda persona sufriente. ¿Qué voy a hacer por Cristo? ¿Qué quiere decir en concreto? ¿Qué voy a hacer por mi hermano? En este caso, por mi hermano enfermo. San Ignacio, en la formulación del Instituto de la Compañía, también invita a todos sus miembros a emplearse a fondo en varias cosas, entre ellas el socorro de los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales. Es decir, es una llamada que siente San Ignacio de ayudar al que está enfermo, porque reconoce la enfermedad como una situación donde hace falta la ayuda de unos para con otros, ¿no? Y una ayuda que lo que busca es ayudar a trascender el sufrimiento, para que podamos superar una experiencia negativa mediante la trascendencia. Y dar ese paso, bueno, supone generar un deseo o un deseo de trascendencia en el enfermo, ¿no? En una dinámica de magis, que es una dinámica, no olvidemos, de profundización, de liberación, de crecimiento. Para esto, bueno, pues hemos de fijarnos en Jesús, el seguimiento de Jesús, que como hemos dicho antes, es el que nos ayuda a darnos cuenta de cuál es el valor del cuidado, cuál es el valor de la solidaridad con los enfermos, ¿no? Tan importante vio San Ignacio esto que lo incluye entre las probaciones a los nuevos jesuitas, y habla de la experiencia del mes de hospitales. Es decir, los jesuitas pasan un mes al lado de los enfermos. Ignacio dice que el objeto de la experiencia del mes de hospitales es por más sea bajar y humillar. Incluye en las constituciones la obligación de realizarla, es decir, que no es voluntario, es obligatorio. Y dice que sirviendo en hospitales, comiendo, durmiendo en ellos, por un tiempo, según los lugares, personas, etcétera, y ayudando y sirviendo a todos, enfermos y sanos, según les fuere ordenado. Por más sea bajar y humillar, dando entera señal de sí, que de todo el siglo y sus pompas y vanidades se parten para servir en todo a su Criador y Señor crucificado por ellos. Es decir, lo ve como una prueba de humildad, como una verificación de que los deseos, de los buenos deseos de los jóvenes o de los nuevos jesuitas se
se verifican en la realidad. Es decir, que hay una constatación en la práctica de esas buenas intenciones que surgen de los ejercicios espirituales, de esos nuevos deseos, de ese nuevo proyecto de vida. Bueno, pues al realizar este servicio a los enfermos, San Ignacio dice que se verifica esa buena intención. Nadal, en sus prácticas de Alcalá, en 1561, decía: síguese después de los ejercicios otra manera de probación que es muy conforme a nuestro instituto y a nuestro modo de proceder. Nuestra oración ha de ser no solo a solas, sino para ayudar al prójimo. Sale uno de ejercicios y sale con hervores y con muchos deseos. Queremos probar de cuánta firmeza sean esos deseos. Les ponemos en obras de caridad, en servir en un hospital donde hay lugar de ejercitarlas todas, pues ese ha de ser su oficio después, ejercer esa caridad, no solo en hospitales, en el caso de la compañía, pero sí que el hospital es un lugar especial para ejercer esa caridad. Conservar las reliquias de la oración en las obras exteriores y ocupaciones de ayudar al prójimo. Y también ese ha de ser el fin de nuestra oración, el ocuparnos en el aprovechamiento del prójimo. Él dice que cuando le vemos al novicio que puesto en el hospital no pierde su devoción, no se inquieta ni turba, anda con alegría y consolado, hemos probado que sus deseos y hervores con que había salido de sus ejercicios eran verdaderos y esto basta para ahora. Es decir, la importancia de la caridad con los enfermos, de la atención a los enfermos, que requiere humildad, que requiere capacidad de servicio, que requiere virtudes cristianas, evangélicas, cómo eso verifica las buenas intenciones, ¿no? Y después también en la espiritualidad ignaciana aparece la idea de servir al enfermo como Cristo. Para ello, en la encarnación, en la meditación de la encarnación, vemos cómo Dios decide mirar compasivamente a los hombres en todas sus realidades, ¿no? Y decide actuar. Por lo tanto, hay un movimiento de salir de sí y ir a otros necesitados para ayudarles en sus necesidades. También en la contemplación del nacimiento, que esta me parece especialmente importante para ayudar a los enfermos, es cómo San Ignacio nos invita a hacernos presentes en el nacimiento de Jesús como un esclavito indigno, es decir, como alguien que sirve, contemplando, sirviendo con mucha caridad, con mucho respeto, con mucha delicadeza, con mucha fidelidad, como si tuviéramos al niño Jesús entre manos y ayudáramos a María y a José a cuidarlo, pues igualmente a cuidar a los enfermos. Y lo importante de todo esto es esta salida de sí, que es estar dispuesto a todo por Cristo. Y esto se demuestra al poner el amor más en las obras que en las palabras. Y esto los primeros jesuitas lo hacían, ¿no? Los primeros compañeros, y los actuales entiendo que también, los primeros compañeros estuvieron en Venecia 6 meses mientras estaban esperando naves para Jerusalén. Y se dedicaron a trabajar en el hospital, que según Simón Rodríguez era de la modo siguiente: hacían camas, barrían la casa, limpiaban vasos inmundos de los pobres enfermos, sacaban los cuerpos de los difuntos debidamente preparados para la sepultura, en la fosa que ellos excavaban y ellos mismos cubrían religiosamente con tierra. Esto hacían de día y de noche, con tanta diligencia, fervor, gozo y alegría, que todos los del hospital, muchos se maravillaban y corriendo el rumor por la ciudad, venían personas a verlos con los ojos. Es decir, los primeros jesuitas, mientras esperaban hacer el camino hacia Venecia para ir a Tierra Santa, se dedicaron a cuidar a los enfermos como un gesto de amor, de caridad y de compromiso cristiano. Tenemos también el ejemplo de jesuitas que han fallecido por cuidar a los enfermos. Uno eminente sería el San Luis Gonzaga, que murió por su entrega a los enfermos de peste. Hoy, por ese motivo, se le reconoce como patrono de los enfermos de VIH, de SIDA, ¿no? Además de patrono de los jesuitas de información y de la juventud cristiana. Bueno, pues todo esto son dentro de la tradición de la compañía más antigua, es algo importante.
Y ya para finalizar, me gustaría que además de poner en relación la espiritualidad ignaciana con el cuidado a los enfermos, veamos un poco el modo peculiar o más peculiar que quizás desde la espiritualidad ignaciana podríamos tener para ayudar a los enfermos. Y esto entiendo que tiene que ver con la conversación espiritual. Bueno, ahí vemos una foto preciosa del padre Arrupe, donde podemos pensar, bueno, este hombre está en silencio, ¿por qué han puesto aquí una foto de conversación cuando en realidad estamos en silencio? Y está al servicio, parece que está haciéndole un servicio o un cuidado al pie de este chico que está ahí y él está ahí cuidándole o lavándole o atendiéndole, ¿no? en sus necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, esa conversación espiritual no solamente es una conversación de palabra, sino también que es de obra, por los actos, por las actitudes, por los gestos, porque hay gestos de curación que son gestos espirituales, porque muestran el amor de Dios en concreto a través de esa forma de expresión, ¿no? Es una forma de expresión del amor de Dios. Y esto, pues, en el jesuita y en los ignacianos, pues, se profundiza quizás más en el tema de la conversación, incluso de la conversación de palabra, ¿no? No solamente de la conversación gestual o completa o integral, sino también hablemos de la conversación de palabra, ¿no? De una persona que habla con otra persona, ¿no? Y hablamos de la conversación espiritual como uno de los modos de realizar la misión apostólica de la Compañía de Jesús y yo entiendo que de los seguidores de San Ignacio de Loyola, porque lo que se pretendía era, a través de esta relación, de esta conversación, ayudar a las almas, ¿no? Hoy en día esto en el mundo de la salud podríamos traducirlo como una relación de ayuda pastoral, ¿no? Que también existe esta expresión, pero de características ignacianas. Es decir, no solamente es un counseling desde el punto de vista psicológico, sino también añadiendo todo este elemento trascendente y toda esta carga de profundidad que tiene la experiencia espiritual y la vivencia de la fe que se expresa en esta conversación. Una conversación de este tipo se trata de una conversación sobre el sentido de la vida a la luz de la fe, percibiendo emociones espirituales en el contexto de la relación comunicativa. Por lo tanto, es perfecto para una situación de una persona que está viviendo una enfermedad, que se está resituando en sus objetivos vitales, en el sentido de su vida, que está rebuscando un nuevo modo de afrontar su vida, ¿no? Reconsiderando todos sus fines, todas sus metas, y bueno, pues necesita también de alguien con quien conversar sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, esa conversación puede ser una conversación que está traspasada, que está impregnada en el amor de Dios, en la presencia de Dios, ¿no? Y esto es lo que hace que esa persona se vea ayudada, porque es Dios quien da la luz, es Dios quien nos da una nueva modo de ver las cosas, ¿no? Por lo tanto, no es que el que ayuda convenza al otro, sino que se establece una relación de tal modo que ahí esa persona es capaz de descubrir el amor de Dios y cómo esto le ayuda a resituarse y a buscar una nueva objetivo en su vida. Fruto de la conversación espiritual es la reorientación de la vida hacia la voluntad divina. Bueno, pues yo invito y animo a todas las personas de espiritualidad ignaciana que tengan un poco este carisma de la conversación espiritual, que creo que forma parte del carisma ignaciano, y un carisma es un don del Espíritu Santo que ponemos al servicio de otros, bueno, pues que la ejerza, ¿no? Porque el enfermo necesita de, digamos, esa cercanía de Dios que puede alcanzar a través de una conversación de estas características. Precisamente en la enfermedad, que es una experiencia que genera la necesidad de una reformulación del sentido de la vida a la luz de la fe, la conversación espiritual puede ser de una gran ayuda al enfermo. El acompañamiento
del enfermo requiere de expertez en la comunicación, pero también de profundidad en la sensibilidad espiritual que nos sitúa ante el misterio de la existencia con los ojos de la fe. Dar esta ayuda es de un valor imprescindible a lo que quienes tenemos a San Ignacio como maestro estamos invitados. Bueno, pues con toda esta exposición y todas estas propuestas que le hago, espero que, bueno, que puedan ayudarse de ellas para afrontar de un modo más cristiano, más libre, la experiencia de la propia enfermedad y también de ayudar a otros, ayudándonos también de la espiritualidad ignaciana que ciertamente puede tener y ha de tener un papel relevante en el cuidado a los enfermos. Gracias por su atención.